Bien, estamos de vuelta en Propuesta Final. Gracias por permanecer con nosotros. Mire, señor Valenzuela, los precios, yo iba a hablar solo de la canasta familiar, pero yo creo que de todo. Recuerde que llegamos a un acuerdo de no hablar de temas negativos. No, porque es imposible. Usted no puede irse. Sé que el domingo. Usted viene ahora con temas. Sé que el domingo a esta hora que ya inquietan la gente, a uno para irse a dormir ahora. Pero es un tema, pero los temas que son una realidad hay que tratarlos, ¿no? Aquí esa, bueno, pues mira, esa es la idea. Los temas los precios de la canasta familiar, que es lo que compramos en el supermercado, en el mercado, o sea, lo básico, no es los gustos que nos queremos dar, no, lo básico. Eso ha subido mucho de precio y solo me voy a limitar a esto, no voy a hablar de los precios de, por ejemplo, de materiales de construcción. No voy a mencionar eso, que pedí una pequeña cotización y lo que costaba 10,000 pesos hace 2 meses, ahora están 25,000 pesos. Así es. Así de simple. Entonces, y el que ha tenido que comprar cosas en estos días, el que va al supermercado con regularidad, sabe cómo están los precios de la canasta familiar, aunque el gobierno, y lo ha demostrado, es un tema que le preocupa, lo ha expresado el propio presidente Luis Abinader, desde el Ministerio de Agricultura se ha hecho un esfuerzo, o sea, con una reacción oportuna. Lo que hemos visto en gobiernos pasados es que a veces salen los temas que son de preocupación de la población o estos temas, todo lo que implique presupuesto, alimentación, porque hay que hacerlo todos los días, o sea, es una necesidad, no es como un gusto, es una necesidad de la alimentación. Pero hay otras situaciones externas que nos llevan aquí, aunque hay comerciantes, y hay que decirlo, que también aprovechan la situación para beneficiarse. Porque si hay un grupo que le fue bien durante la pandemia funcionaron básicamente 2 tipos de negocios, supermercados y farmacias, básicamente, no voy a hablar de los otros, porque tenemos que comprar comida por obligación, o sea, nos tenemos que alimentar. Entonces, esos productos de la canasta básica han subido mucho de precio, arroz, habichuela, ajo, carnes. Desde el Ministerio de Agricultura, como decía, se ha hecho un esfuerzo con el tema de los productores. Es cierto, cuando usted va al mercado puede encontrar los productos más económicos, no así cuando compra directamente en el supermercado. Y no todas las personas van al mercado, o sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de ir al mercado o el tiempo que necesita para ir al mercado. Sobre todo la zona metropolitana. Exactamente, entonces, ¿es válido el esfuerzo? Claro que sí, el esfuerzo que hace el gobierno y reacciona de manera oportuna con el tema de los productores de arroz, con el tema de los productores de ajo, los productores avícolas, es cierto. Pero cuando usted se pone a calcular todo, precio de combustible, por ende precio de pasaje, que aunque en algunas rutas no se ha hecho, lo cierto es que en otras sí se ha hecho el aumento del pasaje. Entonces, cuando usted piensa... Pero perdone que le interrumpa, hay un aumento desde el proceso de la pandemia. Recuerde que se aumentó porque iba a disminuir la cantidad de pasajeros, por ejemplo, en un autobús. Exacto, porque donde iban 2 pusieron 1. Ajá. Pero ahora lo están montando todos. Sí, pero hubo un momento tampoco que fue así. Bueno, pero esa fue la base que justificó ese aumento. Sí, lo entiendo. Y sigue el aumento. Exactamente, o sea, cuando usted hay una inflación cuando usted empieza tremenda a calcular todo eso en el presupuesto del mes, el pasaje, o sea, una persona que no tiene vehículo, que tiene que pagar pasaje, el tema del presupuesto para la comida, cuando usted calcula esas cosas, que puede ser, usted dirá, bueno, 25 pesos de aumento no representa, sí es mucho cuando usted lo empieza, cuando hace el cálculo global, sí es mucho. Entonces, terminan los programas de ayuda social, terminan, dicho sea de paso, ahora en abril, terminan el que el gobierno había dispuesto que se mantuviera, que era fase 1, si mal no recuerdo, termina ahora en el mes de abril. O sea, esos programas de ayuda social fueron ¿verdad?, desmontándose de manera gradual. Entonces quedan
Le queda a usted esas personas que perdieron sus empleos. Le queda a esas personas que ya no estarán recibiendo esta, ¿verdad?, la ayuda. Sí. Que juegan un papel importante en momentos de crisis como la que estamos viviendo, porque estamos dentro de una crisis todavía. Cuando usted suma todo eso, entonces usted empieza a ver, con la misma apertura que ha dispuesto el gobierno, usted empieza a ver más atraco, usted empieza a ver más, o sea, el que sale a desafiar a la autoridad. El que se le lleva el teléfono en una discusión, en la calle abierta, en un cumpleaños, el atraco, el que le quita el retrovisor al vehículo, todo eso que estaba más o menos calmado, ha vuelto a despertar, porque surgen las mismas necesidades, o sea, el delincuente tiene necesidad de conseguir cosas para, porque ese es su método de trabajo. Entonces ahí hay un desafío para la autoridad. Qué barbaridad. Puede haber un momento bastante delicado y complicado para el gobierno. O sea, la suma de todos estos puntos, al final, y cuando hablo al final me refiero más adelante en el año, aunque el gobierno todavía, ¿verdad? Creo que la población, la propia oposición política ha sido condescendiente con el gobierno, porque ¿verdad? El gobierno entró en una condición especial, no solo para el país, sino para el mundo, con el tema del COVID, que él dio una vuelta a todo. O sea, todo lo que el gobierno quizás tenía planteado hacer en su programa de gobierno, lo que había diseñado, hubo de cambiarse. Lo ha admitido el propio gobierno, o sea, que hay cosas que que pudo haberse hecho hasta este momento que no se han hecho porque hemos tenido que enfrentar la crisis del COVID-19 y destinar fondos para otras cosas que no estaban programadas. Entonces, esa es una situación preocupante, ese aumento en los precios de la canasta familiar. Por mencionar, ¿verdad?, solo este punto, sin mencionar las otras cosas que han aumentado de precio, que creo que es prácticamente todo. El tema de los medicamentos han subido de precio, aunque la población tiene una alternativa a través de Promese Cal, a través de las farmacias del pueblo. Cuando se suma todo eso al presupuesto, a su presupuesto, ¿verdad?, de mes, sí, hay una disminución considerable o una preocupación para estas familias que tienen de ingresos medios y bajos. Y a lo que hay que ponerle alta atención por la tranquilidad de un pueblo. Un pueblo se puede aguantar con varias dificultades, menos con hambre de por medio. Sí, de ahí, esa estrategia que usted vio de el acceso a la comida durante el momento más difícil de la pandemia, el intermedio por ahí, que la gente tenga el acceso a la compra de alimentos, fue muy bien pensado por las autoridades del pasado y que estas del presente también lo han entendido. Obviamente es un asunto insostenible. De ahí que usted ve que el gobierno, las autoridades deciden, no, esto tenemos que variar el protocolo, el toque de queda, el asunto, porque hay que reactivar la economía para que esos sectores empiecen a generar más recursos, más dineros, porque es insostenible usted mantener durante tanto tiempo a personas, oiga bien, que es otro asunto para preocuparse también, que se han adaptado. O sea, mucha gente se ha adaptado a ese estilo de vida de los 5,000, de los 6,000 pesos. Altamente preocupante, porque usted entonces inactiva toda posibilidad en un segmento de esa población que recibe eso. Yo se lo digo porque hay mucha gente que no quieren trabajar, basado en porque tienen lo básico cubierto de la alimentación, pero a este país debe salir de nosotros y de las autoridades enviando una señal. Aquí tenemos que levantarnos a trabajar, a relanzar este país nueva vez. Es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Usted no tiene ninguna prestaciones pendiente de entrega en el gobierno.
No, ninguna. Mire, ese tema se ha convertido en un boomerang para las autoridades del PRM, del gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué? Porque de repente tú estás convirtiendo en víctima a los victimarios más recientes de este país, de República Dominicana, que son los PLDistas. Obviamente, hay que respetar un debido proceso. Usted no podía llegar a instituciones públicas, y esto va para la gente, incluso gente que está administrando la cosa pública desde direcciones, ministerios, instituciones en sentido general, por vez primera y con poca experiencia de Estado y de gobierno, de cómo operan las cosas. Hay una ley de administración pública, hay todo un proceso que protege al trabajador justamente por los hechos, fuera de que son conquistas, inicialmente en el Código Laboral y que luego eso se traspasó con una legislación especial a la administración pública. Pero usted no puede llegar a una institución y usted desvincular a personas sin usted saber de dónde va a sacar el dinero para esas prestaciones, o que usted entienda que es un dinero que es de su bolsillo, que lo está sacando. Esos son derechos. Entonces, de repente, con gente incluso que estaban en la categoría de botella, bueno, pero eso para la ley era un empleado. Y si usted los desvinculó, incluyendo a lo de los ayuntamientos, esto va para lo de los ayuntamientos, que no necesariamente son o sean del Partido Revolucionario Moderno. Pero esto es interesante a propósito de lo que ocurrió la semana pasada con la señora que exigía sus prestaciones, que le dio resultados lamentablemente bajo esta modalidad que no hace bien ante los ojos del mundo para este país que vive de un turismo, que quiere vender una imagen y que nosotros apostamos a eso. Pero estas instituciones y los incumbentes, la gente que está ahí ayudando, colaborando, que ha sido designado en un puesto por Luis Abinader, debe estar consciente de que el Estado no se maneja de la forma que algunos entienden debe manejarse, y que esos asuntos eran temas del pasado, donde usted despedía a una persona o le inventaba un asunto para no darle sus prestaciones. Esa prestación es una conquista para usted no dejar a una persona de repente desamparado. Además, pónganse en el lugar de, imagínense que ustedes salen en el 2024 y que no les gustaría que hicieran lo mismo con ustedes. La pausa, al regresar, será con más de esta propuesta final.